aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, donde Jesús anuncia su próxima partida. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m.
todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan y decíamos que el Señor Jesús no nos abandona ni nos deja solos. El vacío de su partida de este mundo queda colmado por su presencia en nosotros. La adhesión profunda a Él es la confianza que nos hace superar todo temor. Esta fe se expresa en la oración que se hace en su nombre. Ella es un diálogo con el Padre que podemos tener porque estamos en el Hijo de Dios, del cual obtenemos todo lo que nos sirve para vivir como creyentes. En síntesis, hermano que me escuchas, al irse Jesús de entre nosotros, comienza nuestro retorno a Él. Su mandamiento nos da la posibilidad de ir donde Él ha ido, para estar donde Él está. Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha mostrado el rostro del Padre. En su permanencia entre nosotros, nos ha abierto el camino hacia nuestra morada, y al irse donde el Padre, nos da la fuerza para realizarlo. La Iglesia, hermano que me escuchas, al creer en Él, el Hijo conoce el camino de regreso a la casa. Ve la verdad de Dios, que es nuestro Padre, y participa de su misma vida como Hijo de Dios. Y el versículo 1 se lee, que dice el Señor Jesús: no se turbe su corazón. Hermanos, así comienza el capítulo 14, que termina diciendo: no se turbe su corazón ni se acobarde. Jesús da por descontado que los discípulos están turbados y asustados. Quiere tranquilizarlos y darles seguridad. Así lo hizo también Moisés antes de morir, con el pueblo al que había liberado de la esclavitud egipcia, como está narrado en Deuteronomio capítulo 31 y Josué capítulo 1. El mismo Señor Jesús experimentó turbación ante la tumba de su amigo Lázaro en Juan capítulo 11, así como también ante la propia muerte, como está en Juan capítulo 12, y la traición de Judas Iscariote, como está en Juan capítulo 13. La turbación es tiempo de prueba, ocasión de crecimiento en la fe, pero también tentación de caída en la desconfianza. El corazón de los discípulos, que es objeto de contienda entre sentimientos opuestos, se está volviendo el corazón nuevo de la nueva alianza, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31 y el profeta Ezequiel en su capítulo 36, capaz de amar como es amado. No teman y estén firmes, y verán la salvación que el Señor les otorgará en este día. Lo anuncia Éxodo capítulo 14. Y seguimos leyendo el versículo 1. Creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. Hermanos, la fe es la más potente, o es el más potente ansiolítico, así como la desconfianza en el más potente generador de ansiedad. Jesús coloca en el mismo plano la fe en Dios y la fe en Él. El que cree en Él
cree en aquel que lo ha enviado, lo anuncia Juan capítulo 12. Y él y el Padre son una sola cosa, lo dice Juan capítulo 10. Hermanos, creer en Él como Hijo de Dios es creer en Dios como Padre. Si observamos bien, toda tentación concierne siempre la fe, que es la única fuerza para superar las turbaciones inevitables. Por la conversión y calma serán liberados. En el sosiego y seguridad estará su fuerza. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 30. En nosotros, hermano y hermano que me escuchas, el miedo y la fe conviven, pero en proporción inversa. El miedo es ese vacío que la fe progresivamente llena. En el versículo 12 lee que el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre. Hermanos, así el Señor Jesús había llamado al templo de Jerusalén, que identificó con su cuerpo en Juan capítulo 2. La casa del Padre es el Hijo, en quien se adora a Dios en espíritu y en verdad, como lo anuncia Juan capítulo 4. Jesús, hermano que me escuchas, como santuario hecho por las manos del hombre, será destruido. Pero precisamente de este modo se convertirá en el santuario nuevo y definitivo. Seguimos leyendo el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dice el Señor Jesús. A la pregunta de ¿dónde vives? Es la primera pregunta que los discípulos le hacen al Señor Jesús en Juan capítulo 1. Ahora, después de haber visto al Señor Jesús que lava los pies a Pedro y le da el bocado a Judas Iscariote, sabemos dónde vive el amor perfecto. El amor perfecto hace del Padre la morada del Hijo de Dios y del Hijo la morada del Padre. En la casa del Padre, es decir, en el Hijo, hay muchas mansiones, una para cada creyente, sin excluir a ninguno. A todo el que lo acoge, el que le da la posibilidad de llegar a ser hijo de Dios. Jesús es el templo en el cual todo creyente encuentra a Dios y encuentra el rostro del cual es imagen y semejanza. Y dice el Señor Jesús en el versículo 1, voy a prepararles un lugar. Hermanos, la casa del Padre, que es morada y lugar, recuerdan el templo de Jerusalén, el lugar donde Dios está como en su casa entre los creyentes. La ida del Señor Jesús nos prepara este lugar, nos muestra dónde está y nos los da como don. Hermanos, su cruz es la plenitud del amor, lo anuncia Juan capítulo 13. La venida de la gloria pone en comunicación el cielo y la tierra y nos introduce como hijos en la casa del Padre. Y el versículo 13 lee, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré, dice el Señor Jesús. Hermanos, la ida del Señor Jesús nos abre nuestra morada en la casa del Padre. Nos da un don
o como un don su mismo amor como hijo de Dios. Por eso, su vida de entre nosotros, en realidad, es venir plenamente a nuestro encuentro. Pero ahora, la expresión volveré no indica su venida al final de los tiempos, sino su venida inminente, cuando dentro de poco, al ser elevado de la tierra, atraerá a todos hacia sí, como lo anuncia Juan capítulo 12. Entonces, hermano que me escuchas, nos recibirá para estar con Él. En efecto, el amor sin límites que, precisamente al irse, nos ofrece, es su venida nueva y definitiva en nosotros, que nos permite estar allí donde antes no podíamos ir. Su venida entre nosotros ya es la del amor. Y sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 3, para que donde esté yo, estén también ustedes. Hermanos, la finalidad de su vida de entre nosotros es también que nosotros estemos donde Él está. Él está en el Padre como el Padre está en Él. El amor, cuando es correspondido, hace que el uno esté en el otro. Cada uno es morada del otro. Antes que Jesús se vaya y nos dé el don de su amor, nosotros no podemos estar donde esté Él. Y en el versículo 4, el Señor Jesús dice, a donde yo voy, saben el camino. Hermanos, el camino del regreso al Padre, del cual habíamos huido, es el amor cumplido por estar donde Él está. Es necesario seguir el mandamiento de amar como Él nos ha amado. Este y ningún otro es el camino hacia el Padre. Y en el versículo 5 se lee que le dice Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Hermanos, el apóstol Tomás está dispuesto a morir al lado del Señor Jesús. En Juan capítulo 11 lo podemos ver. Lo ama y piensa que el amor más grande es el de dar la vida por el amigo, como está en Juan capítulo 15. Pero no sabe todavía que el amor más fuerte que la muerte, según Cantar de los Cantares capítulo 8, la realidad última no está sino el amor, porque es también la primera. La ida del Señor Jesús no es el final, sino el cumplimiento de la propia entrega. El apóstol Tomás tendrá dificultad para creer que el Señor Jesús ha resucitado en Juan capítulo 20, precisamente porque ignora que el amor es el camino hacia la vida. Aquí vemos reflejada en el apóstol Tomás la incredulidad que es común a todos nosotros. En efecto, hermano que me escuchas, colocamos la muerte como horizonte definitivo de nuestra existencia, pero ella no es lo que quiere Dios. Lo anuncia Sabiduría capítulo 1.
es tan solo estipendio del pecado. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. Y es provocada por los errores de nuestra vida. Tomás, el apóstol, llamado Didimo, que significa gemelo, es gemelo de cada uno de nosotros, que estamos llamados a ser gemelos del Señor Jesús. Por eso el Señor le responde mostrándole que el amor no solo es el camino para afrontar decorosamente la muerte, es el camino de la verdad y de la vida. Pero para conocer esto, deberá antes poner el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado abierto. Solo entonces, hermano que me escuchas, verá el misterio escondido y podrá decir, cayendo de rodillas, Señor mío y Dios mío, en Juan capítulo 20. En la última cena de Leonardo da Vinci, el apóstol Tomás está representado con el índice apuntando hacia lo alto. Es el dedo que ha tocado el cielo. Y el versículo 6 se lee, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Yo soy, término preferido por Juan el Evangelista, está especificado aquí por tres sustantivos. El Señor Jesús, como Hijo amado que ama al Padre y a los creyentes, es el camino de la salvación, porque nos revela la verdad de Dios y del creyente. Y es la vida, porque nos da el amor, que es la vida del mismo Dios. Él, hermano que me escuchas, que es la vida de todo lo que existe, según Juan capítulo 1, posee y comunica la vida como el Padre, como lo anuncia Juan capítulo 5. El camino no es una calle, sino una persona a seguir. La verdad no es un concepto, sino un hombre al que hay que frecuentar. La vida no es un dato biológico, sino un amor al que hay que amar. El camino está siempre como referencia a la casa paterna, de la cual o hacia la cual se camina. Hermanos, el camino es tradicionalmente la ley mosaica y ahora es el Señor Jesús, como lo dice Hechos capítulo 9, que nos vuelve a llevar a la casa del Padre. La verdad es su carne como Hijo de Dios, que hace ver al Padre en todo su esplendor. La vida es el amor entre el Padre y el Hijo, que Jesús nos ha testimoniado al vivir y al morir. Otros caminos diferentes desvían. Otras verdades son falaces. Otras propuestas de vida son mortíferas. Y sigue hablando el Señor Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Se podría decir, bien viene en lugar de va, porque Él está en el Padre y el Padre está en Él.
Hermanos, el Hijo de Dios es el único camino a seguir para volver al Padre. Por medio de Él conocemos a Dios y reconocemos a los otros como hermanos y creyentes. Eso no significa que el que no lo conoce esté perdido. En efecto, la palabra eterna del Padre está actuando desde siempre en una infinidad de modos para iluminar a cada creyente y darle a conocer la verdad del amor de Dios. En realidad, todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor, como lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Y en el versículo 7 se lee: si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús es el camino para conocer la verdad. Su cruz es la única noticia de Dios, que ese Dios que lo es todo y es solo amor. Su obra es darnos a conocer a Dios como Padre infinitamente amoroso. Lo anuncia Juan capítulo 3. Esta verdad nos libra de la mentira y nos da la vida. Y dice Jesús, desde ahora lo conocen y lo han visto. Hermanos, el Señor Jesús es el camino para ver el rostro del Padre. Ha llegado la hora en la cual Él revela el amor perfecto. Lo que acaba de hacer al lavar los pies de Pedro y al dar el bocado a Judas Iscariote, ya es la glorificación del Padre y del Hijo, que muestra en el Hijo el rostro del Padre. Y el versículo 8 se lee que le dice a Felipe, Señor Jesús. Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermanos, el apóstol Felipe, que ha sido llamado directamente por Jesús a seguirlo en Juan capítulo 1, e interpelado por él acerca del pan en Juan capítulo 6, es aquel que ha cogido y expresado el deseo de los griegos que quieren ver al Señor Jesús en Juan capítulo 12. Ahora pide francamente ver al Padre. Su deseo corresponde al de Moisés, cuando le dice: déjame ver tu gloria, en Éxodo capítulo 33. Es el anhelo profundo de todo creyente. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco, lo anuncia el Salmo 27. Porque como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Él es la salvación de mi rostro y mi Dios, lo anuncia el Salmo 42. Su rostro, hermano que me escuchas, es nuestra realidad, porque somos imagen y semejanza de Él. Verlo a Él es volver a ser nosotros mismos. De aquí brota lo que los antiguos llamaban deseo natural de ver a Dios. Consiste en esa apertura al infinito
que hace que el creyente vaya más allá de sí mismo. Es un animal deseoso, demasiado grande para bastarse a sí mismo. Si el apóstol Tomás no conoce el camino de la verdad y de la vida, aunque la tenga delante de sí, Felipe no ve al Padre, aunque tenga ante sus ojos el rostro en el Hijo. Tampoco en Juan capítulo 6, el apóstol Felipe comprende el don del pan que Jesús está a punto de ofrecer. Ahora le pide que haga lo que desde siempre ha hecho, mostrar al Padre. Las cosas más evidentes se comprenden de últimas. El principio está claro solamente al final. Todo creyente desea conocer al Padre. En Él encuentra esa alteridad de amor que hace que sea lo que es. Y en el versículo 9 se lee que Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con ustedes. El tiempo que Jesús ha pasado con nosotros es aquel en el cual quien lo conoce como Hijo de Dios ve al Padre. Toda su existencia terrena no es otra cosa sino la revelación del Padre en su amor como Hijo a los creyentes. Su carne es la misma palabra de Dios, dirigida al creyente para volverlo a crear a su imagen y semejanza. La creación del hombre, en efecto, está siempre abierta. Es obra constante de la palabra, en sinergia con nuestra escucha. Y sigue diciendo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, estas palabras son el compendio de la revelación cristiana. El rostro del hombre Jesús, nuestro hermano, es el rostro. Él es el unigénito que desde siempre está en el seno del Padre, que ha venido a nosotros para mostrárnoslo. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. Lo anuncia Juan capítulo 6. El que cree en Él no cree en Él, sino en el que lo ha enviado. El rostro del Hijo de Dios, que es amor sin condiciones hacia los creyentes, es el mismo del Padre. Él hace lo que ve hacer al Padre, según Juan capítulo 5. Lo que el Evangelio ha narrado acerca del Señor Jesús nos ha mostrado el rostro, el suyo y del Padre. Por eso, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Lo dice en Juan capítulo 12. Y en el versículo 10 se lee que el Señor Jesús les dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hermanos, conocer y ver al Padre equivale a creer que Jesús está en el Padre y el Padre está en Él. Se habla de inmanencia recíproca entre el Padre y el Hijo.
El amado permanece en el que lo ama. Su amor recíproco hace que el uno sea morada del otro. Y el Señor Jesús dice: las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. Toda palabra del Hijo de Dios viene del Padre. Él mismo es la palabra que el Padre nos dirige para entrar en comunión con nosotros y entregarse a sí mismo. Su palabra da lo que dice porque es lo que dice. Y sigue diciendo el Señor Jesús: el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. La obra propia del Padre es amar y dar vida. Toda acción del Hijo de Dios es la misma del Padre. Nos comunica a nosotros su amor recíproco, que es la vida de ambos. Y ese amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y el versículo 11 se lee: créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hermanos, el Señor Jesús nos dice que creamos no solo en Él, sino también que le creamos a Él. Mientras dice estas palabras, en las cuales revela que Él está en el Padre y el Padre en Él. Si nos adherimos a Él, también nosotros estamos en el Padre y el Padre en nosotros. Dios es el lugar donde estamos como en casa, como hijos en el Hijo de Dios. Y dice el Señor Jesús: al menos créanlo por las obras. Lo que el Señor Jesús dice es creíble porque corresponde a lo que Él hace. Sus palabras son la tarjeta que acompaña el regalo. Declara el amor y el nombre del que hace el regalo, para que tengamos el gusto de entrar en comunión con Él. Hermanos, la fe no es ciega, sino que se basa sobre los hechos y sobre lo razonable de las explicaciones. La única explicación razonable del amor es el mismo amor. Solo el amor es creíble, digno de confianza, porque es visible en los hechos. Y en el versículo 12 el Señor Jesús dice: en verdad les digo, el que crea en mí. La fe en el Señor Jesús, confiable por sus obras y sus palabras, es el antídoto de la turbación y la desorientación, que es su consecuencia. Creer en Él es algo que desbloquea del miedo y libera nuestra realidad como hijos y como hermanos. El Señor Jesús nos pide que nos fiemos de Él mientras está cumpliendo y explicando la cosa que más nos turba, que es su huida de este mundo. Y dice el Señor Jesús: hará Él también las obras que yo hago, y hará mayores aún. La prueba de que sus palabras son verdaderas serán las obras que nosotros haremos cuando Él haya regresado a donde el Padre. Ciertamente, no haremos obras más grandes que Él, que sació a las muchedumbres e hizo salir un muerto del sepulcro, pero como significado es más grande que la señal.
así también amar como Él nos ha amado. Es más grande que alimentar vivos o resucitar muertos. Es pasar de una vida a través de la muerte hasta la misma vida de Dios. Nada de lo que se hace es realmente grande. Solo el amor es más grande que todo lo demás, porque sin Él todo es nada, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Estas obras más grandes, con el mucho fruto que los sarmientos producirán si permanecemos unidos a la vid. Lo anuncia Juan, capítulo 15. Y en el versículo 13 se lee que el Señor Jesús nos dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, creer en concreto es pedir. La fe tiene el respiro de la oración. Ella le da voz al deseo fundamental del creyente, la necesidad del otro para ser uno mismo. El Señor Jesús garantiza que hará lo que pidamos en su nombre, unidos a Él, el Hijo de Dios. Pedimos y obtenemos cuanto nos sirve para vivir como creyentes. La certeza de que vamos a ser escuchados nos produce confianza, la necesaria para que la petición sea más eficaz. Es necesario pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al olaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Lo anuncia Santiago en su capítulo 1. Pero si pedimos con confianza y nos obtenemos y no obtenemos, es porque pedimos mal, para satisfacer nuestro egoísmo. Lo dice Santiago en su capítulo 4. Hermanos, la confianza de un corazón filial que pide según los deseos del Padre, lo obtiene realmente todo. Obtiene incluso el Espíritu Santo, el don de la vida de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 11, que es visible por su fruto de amor, su fruto de alegría y de paz. Lo anuncia Gálatas capítulo 5. Y Jesús dice: para que el Padre se glorifique en el Hijo. La obra del Hijo de Dios es glorificar al Padre, comunicando su amor a los creyentes. Y el versículo 14 se lee: si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús recalca lo que ha dicho en el versículo 13 y garantiza que sigue obrando a nuestro favor. Él se va, pero nos da la posibilidad de pedir y obtener para el futuro que Él haga a través de nosotros lo que ha hecho cuando estaba entre nosotros. Nos amará siempre para que también nosotros podamos amarnos. Vayamos a Juan capítulo 14, versículos 15 al 31, donde se lee: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes. Yo los dejaré, no los dejaré huérfanos,
volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarde. Han oído que les he dicho, me voy y volverá a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amó al Padre y que obró según el Padre me ha ordenado. Levántense, vámonos de aquí. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Es el estribillo que, con algunas variantes, el Señor Jesús repite a sus discípulos. Amar al Señor Jesús, que es el Señor, es el centro del cristianismo. Cumplimiento del precepto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como lo anuncia el Shema de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Ahora los discípulos están en condiciones de amarlo. Han visto cómo Él los ama con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Se ha hecho su siervo y ha dado la vida por ellos, aunque lo nieguen y lo traicionen. Él es fiel a nosotros y nos ama con un amor entero, como lo anuncia el Salmo 117 y el profeta Jeremías capítulo 31. Nuestro amor hacia Él es respuesta al suyo hacia nosotros, que nos quiere semejantes a Él. Amarlo a Él significa, en concreto, acoger y vivir su palabra. Hermanos, el Señor Jesús, dentro de pocas horas, ofrecerá su vida por nosotros. Nos conviene a nosotros que Él se vaya. Precisamente de este modo, Él nos prepara el lugar y nos abre el camino de la verdad y de la vida, para que también nosotros estemos donde está Él. Por eso, hermano que me escuchas,
junto con el Padre, nos envía el Paráclito. No nos deja solos. Sí, lo amamos. Lo llevamos en el corazón. Y Él pertenece dentro de nosotros, o permanece dentro de nosotros. Este es su regreso definitivo hacia nosotros. Con su ida comienza su nueva presencia, la alianza nueva y eterna que los profetas han prometido. El tema de la alianza sirve como trasfondo al discurso de despedida del Señor Jesús, aunque no se nombra nunca explícitamente. Lo describe a través de sus características: amor y observancia de la palabra. Presencia e inmanencia recíproca. Don del Espíritu Santo y de un corazón nuevo, como lo anuncia Ezequiel, capítulo 36. Estas palabras del Señor Jesús son difíciles de explicar porque son sencillas como el agua y el pan. Las reconoce el que las saborea. Ellas refieren lo que constituye toda relación positiva entre las personas. Amar y cumplir la palabra. Permanecer cerca y ver, vivir y conocer. Manifestar y decir. Recordar y enseñar. Paz y alegría. Los términos están unidos entre sí. En efecto, hermano que me escuchas, el que ama cumple la palabra del amado. Permanece no solamente con y cerca de él, por consiguiente, lo ve, vive de él y lo conoce. La palabra que lo manifiesta, enseñada y recordada, es para él fuente de paz y de alegría. El tejido que conecta el texto es el verbo amar, que se repite 10 veces, que describe la relación del discípulo con Jesús y con el Padre. El amor a Jesús nos hace entrar en la nueva alianza y establece una relación con Dios basada en su amor como Padre, que el Hijo de Dios ha venido a comunicarnos. Dios ya no es lejano, está con y cerca de nosotros, inclusive en nosotros, mediante el Espíritu Santo, que nos llena de su conocimiento y nos convierte en su morada. La ida del Señor Jesús es la glorificación del Hijo del Hombre y de todo hijo de hombre. Todo el discurso muestra cuál es el fruto del amor de Jesús, la comunión con Él. El Hijo de Dios nos hace entrar en relación con el Padre y nos hace vivir de su amor recíproco. Ante todo, se especifica que amar al Señor Jesús es cumplir su palabra, que nos da el Espíritu de la verdad. Aunque Él se vaya, el que lo ama lo ve, porque participa de su propia vida. El mundo no tiene este conocimiento porque no lo ama y no conoce su palabra. Como ignora al Hijo de Dios, no tiene el Espíritu de la verdad, que le da a conocer el Padre. Todo lo que Jesús ha dicho cuando estaba entre nosotros, nos será dado comprenderlo y recordarlo por obra del Espíritu Santo. Jesús no nos abandona, sino que cumple el sentido de su venida entre nosotros. Nos deja en su paz y su alegría, fruto del Espíritu de amor.
Hermanos, el Señor Jesús lo predijo todo para que creamos que su ida no es un morir, sino un venir a estar dentro de nosotros con su presencia de amor, que vence el mal y muestra al mundo quién es el Padre. Hermanos, Jesús es el Señor que nos ama. Amarlo a Él es el mandamiento que nos hace semejantes a Él. La iglesia nace del amor de Jesús a ella, que se convierte en su mismo amor a Él. No se trata de un sentimiento vago, sino del conocimiento y de la práctica de sus palabras. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.